Creo que va quedando muy bonita la secuencia de colores. También encontré los listones más lindos del mundo. Vean el montón de botones. Y creo que amo hacer acuarelas. Creo que descubrí un nuevo hobby. Ay, oigan, pues creo que está quedando horrible. Ok, listas para ver el resultado final. Hola. Ahí se alcanzaba a ver el Otso ahí atrás un poquito. Muy México core. Vamos a hacer una pausa para apreciar mi maquillaje el día de hoy. Se ve súper bonito. Es que hace como que un gran angular. Hablando sin el micrófono. Les decía que esta cosita que le quité hace que se vea un poquito más ancho el ángulo. Quiero hacer manualidades otra vez porque mucha gente llegó a mi canal por ese video. No sé por qué, la verdad es que yo pensé que nadie lo iba a ver y que iba a estar muy aburrido, pero me comentaron mucho que les gustó como para sentir una compañía, ¿saben? Y muchas personas también dijeron de que ellos también estaban haciendo manualidades mientras lo estaban viendo. Entonces, si les gustó tanto, pues voy a hacer una segunda parte. Esta vez les mandé a mi canal de difusión de Instagram que quería hacer un tipo llaverito de botones, como el que, bueno, de botones también como los broches que hicimos en el video anterior, pero este es como de encajito. Entonces quiero buscar un listón como de encaje. Déjenme me pongo el cinturón. Lo que les decía es que también quiero buscar acuarelas. No tengo idea si puedo encontrar acuarelas en algún lugar que esté cerca de mi casa, porque me puse a buscar en la página de Office Depot y creo que sí venden. Espero que sí vendan y se vean bonitas. Entonces me gustaría pintar con acuarelas, pero si no encontramos acuarelas, de todas maneras ya sé cómo hacer pigmentos con frutas. Entonces es como que la segunda opción. Y pues vamos a estar buscando eso. Quiero hacer un video otra vez de manualidades y ahorita les enseño mi outfit porque me gustó mucho. Aunque mi hermana me dijo que se ve horrible y que parezco vagabunda por la blusa que está así como rotita. A mí me gustó mucho. Entonces ahorita se los enseño. Según yo está inspirado así como en las chicas de Elite. Creo que también está así como para hacer manualidades y así. Pero antes de, tengo que comer, obviamente. Entonces vine a mi lugar favorito de ramen. Como siempre, yo creo que ya están hartas de que sube el mismo ramen siempre, pero es que está muy rico. Solo que esta vez sí pedí uno diferente. ¿Qué? Pedí uno diferente. Sacaron uno que es como de temporada. Y no me acuerdo qué me dijo que era lo que cambiaba, pero cambiar el caldito. Trae como unas cositas en tempura y el huevo es lila. Entonces ahorita se los voy a mostrar para que lo vean. Vean, es este de aquí. Se ve bastante delicioso. Ahorita les digo qué tal está. Chicos, no está el perrito de la otra vez. No puede ser. ¿Qué habrá sido de él? Déjenme buscarlo bien. Lo ocurrieron. No. Vean, aquí estaba. Ya no está. Oh, miren, pero una tela de los increíbles. ¿Qué tal? De Dash. Me encanta todos los estilos de tela que hay siempre. No entiendo ni cómo se les ocurren tantos diseños diferentes. Ay, miren, del Día de Muertos. ¿Será que compramos algo para un maquillaje? Nunca hago nada de Día de Muertos, creo que no. No, creo que no, tal vez de Halloween. Ya ven que ocupo como un tipo cierre, pero de encaje. Creo que no va a haber. No, 100% no va a haber, porque estos son todos los que hay aquí. Y no veo ninguno que sea como de telita de encaje, pero sí veo muchos listones de otro tipo que tienen encaje. Por ejemplo, estos de acá están muy lindos. Creo que pueden funcionar así como para meterle los botoncitos a alguno de estos de aquí, aunque no sean función cierre. Pero sí, yo creo que vamos a llevar alguno de estos de aquí porque está muy cute. Sí, igual voy a seguir buscando a ver si hay algún tipo de cierre. También encontré los listones más lindos del mundo. Vean, por favor, estos puntitos de aquí. Están súper bonitos. Voy a llevar un pedacito de este de aquí, ven. Estos de aquí, vean qué bonitos puntitos. Voy a llevar uno de este rosita con café, pero vean las combinaciones. Súper bonitos. Chica descubre la mercería, como si nunca hubiera visto un listón, pero es que están bien bonitos. Y también les voy a hacer outfit check. ¿Será que lo hacemos en el mismo lugar? No, lo vamos a hacer en las florecitas estas de acá, para que se vea más bonito. Bueno, en el estambre. ¿Será? Ay, pero no hay dónde poner la cámara. Uy. Este de aquí es mi outfit. Vean.
es el que me criticaron. Pero para mí es muy Elite Core. Vean, hay mi bolsita con el Gara de acá. Ay, se ve al revés, el Gara. Pero vean, siento que se ve bastante lindo. Me puse esto así como de lado porque de normal se veía como que muy aburrido. Entonces como que, ¿saben? Darle un poquito de spice. Y vean la falda, está súper linda porque no llega hasta abajo, pero tampoco es cortita. Con las botitas que no me quito. Muy cute. Ok, pero ¿por qué el estambre se ve tan estético? Estoy a 2 de tomarme una foto aquí de fondo con el alambre. ¿Quién me enseña a hacer crochet? Me comentaron de que te estoy viendo mientras hago crochet y yo, qué fomo, yo también quiero saber hacer crochet. Les pasa que quieren aprender a hacer todas las manualidades del mundo, porque a mí sí me pasa, quiero saber pintar, quiero saber dibujar, quiero saber cantar. Bueno, eso no es manualidad, pero es como que quiero hacer todo, ¿saben? Aparte porque se ve tan bonito. Like, it's giving, no sé qué está giving, pero está giving algo, como que una vibra muy cálida, ¿saben? Entre los hilos de crochet. Ya estoy aquí en Office Depot, sí, Office Depot. Y literalmente en el primer pasillo encontré unas, pero creo que son muy profesionales porque están muy caras. Son estas de aquí que son como en tubito y se activan con agua, según yo. Dice que incluye un curso online gratis. ¿Será que sí? Sí, tiene un curso gratis, pero ¿cómo funcionan? Pintura de acuarela, altamente pigmentado, perfecto para aplicaciones de arte fino y artesanías, para uso en papel o tablero de acuarela. Voy a ver si esta es nuestra única opción, porque cuestan como 370 pesos. Entonces, voy a buscar otras porque yo en mi mente tenía unas de esas que son como cuadritos, como de la primaria, literal, que se activan con agua, pero un poquito más profesional que el circulito esa que venden como en 100 pesos. No, menos, yo creo que como en 70 pesos, pero ok, esta va a ser nuestra primera opción y vamos a seguir buscando porque no sé si también ocupo papel especial para acuarelas. Tal vez sí. Me encanta venir a estos lugares de papelería. Me encanta. O sea, es como que puedo ver absolutamente todos los plumones que existen. Porque se me fueron hasta allá. En la primaria, literalmente cuando iniciaba el curso, lo que más me emocionaba era ir a comprar mis útiles escolares. Me encantaba. Ya le puse el gran angular de nuevo, porque se me estaban yendo para todos lados y no veía nada. Y aquí estoy viendo unos plumones muy bonitos. Son como en colores pastel, pero vean. Vean qué lindos están. ¡Wow! Ay, pero no encuentro más acuarelas, oigan. Déjenme seguir buscando. Uy, ¿y se acuerdan de la cosa de cerámica esa que hice? Aquí está literalmente lo mismo que usé. Por si querían recrear el pastel de Nana. Son estas. Estoy buscando una libreta en la que pueda pintar con acuarela. Están estas de aquí, que son un poquito más grandes. También vi esta chiquitita, que es para acuarela también. Mira, aquí hay otro de acuarelas con más colores de la misma marca que agarré. ¿Cuánto costará? Ok, les voy a mostrar lo que voy a llevar. Lo que llevo es... Ay, ¿cómo hablo con el micro puesto? Llevo esta cosita que siempre había querido tener una para poner las pinturitas de la acuarela. Me imagino que voy a poner un poquito y le voy a poner como una gotita de agua o algo así. Llevo las acuarelas, encontré unas más baratas que les había dicho, y la libreta esta de aquí, que es para papel especial, de acuarelas que no se moja y no se rompe, pues. Entonces vamos a llevar este de aquí. Entonces ya vamos. Ya estamos de regreso en mi casa y oigan, mientras regresaba a mi casa me mandó un mensaje una diseñadora aquí local de mi ciudad y me dijo que me quería dar un regalito, entonces también lo pasé a recoger y lo vamos a abrir juntas, ¿ok? Lo vamos a abrir en este video. Siento que ya se me esponjó un montón el pelo. Voy a tratar de no tocármelo tanto porque en uno de los vlogs, más bien en todos los vlogs que hago, siempre me estoy así tocando el pelo y me estreso ya después viéndolo. Entonces yo creo que es un tic que necesito no hacer. Y se está yendo ya la luz del sol y casi no me gusta grabar con luz artificial de que un foco, pero va a tocar grabar con un foco. Pero vamos a abrirlo. Vean qué bonita está la bolsita. Ay, miren. Vienen también como postales de la marca y unos stickers. Y viene esta playerita. Es como una tee o baby tee, si no me equivoco, que queda así como pegadita. Es rosita. Yo la pedí en rosita porque pues me encanta el rosa. Pero vean, está muy linda. Y también viene un llaverito. Ay, me encantan los colores. Vean.
Es como una rosa, pero, o sea, si la agarras así es como una florecita. Y este que color es color como menta y rosita. Y la combinación de colores es como súper yo. De hecho, creo que estos son los colores de la intro, ¿verdad? Ay, oigan, ahorita que voy recordando el llavero. No encontré de estos en la parisina. No encontré de estos como para hacer nuestro llavero que queremos hacer. Entonces, yo creo que se lo voy a quitar a este, no, obviamente se lo voy a quitar a otro que ya no use tanto para hacer el que queremos hacer en este video. Lo primero que vamos a hacer yo creo que va a ser el llaverito, porque como estoy aquí en mi cama, no puedo pintar acuarelas en mi cama, lo voy a hacer acá en mi tocador, entonces voy a aprovechar la poquita de luz que queda. Y en esta ocasión no compré ningún botón, todos van a ser de este botecito que tiene mi mamá guardado desde hace años, literalmente años tienen estos botones en este bote. Entonces vamos a hacer como que una selección y aquí en mi compu voy a poner mi inspo y esta de aquí es nuestra inspo, no sé si alcanza a ver. Ahora vamos a hacer como que una selección de los botones, déjenme los tiro todos aquí en mi cama para poderlos ver. Creo que ya se está poniendo muy oscuro, entonces rosa, azul, creo que el rosa. Se me hace que no les dije, pero no, sí les dije que tengo el color que es un poquito más beige y este que es full blanco, pero creo que nos vamos a ir por el que es un poquito más beige porque me gusta un poquito más. Vean el montón de botones. No era broma cuando les decía que eran un montón. Vean, el bote literalmente estaba lleno. Este definitivamente lo vamos a usar porque es gigante. Entonces, vean, son un montón. Y estos son los que ya había comprado para el video pasado, que hicimos el brochecito. Miren, aquí también hay unos muy interesantes. Entonces, vamos a ir construyendo. No sé qué tamaño debería hacerlo, porque en el video lo hace como hasta acá. Entonces, yo lo quiero un poquito más cortito, como aquí. Pero entonces lo voy a recortar. Lo preocupante es que se me hace que ya no recuerdo cómo coser, como aquí. Como así. Creo que así está lindo. Voy a ir viendo si me acuerdo cómo coser, porque saben que estaría bien tener música de fondo mientras hago esto, pero si no me tumban el video, entonces no vamos a poder tener música de fondo. Creo que sí estoy pudiendo, sí lo recordé, pero necesité un tiempo fuera de cámaras para recordar. Entonces aquí estamos con el primer botón. Vean, escogí el más grandote para empezar. Ay, oigan, ¿por qué nadie me dijo que era tan difícil coser sobre encaje? Tiene un montón de hoyitos y no se ajusta. Ay, no, era para el otro lado. Vean, lo cosí para afuera. Usé el cafecito de aquí y después este amarillo. Ignoren el que me lo cosí para afuera, lo voy a recortar. Pero yo creo que después de este vamos a buscar uno azulito como de esta blusa. El siguiente botón que voy a usar, vean tiene como rayitas. Tuvimos que cambiar de luz porque ya no veía nada. Ahorita tenemos la luz que no me gusta, entonces quiero enseñarles el avance que llevo. No hay que subestimar a las manualidades porque son más difíciles de los que parece. Vean, voy así. Llevo este cafecito, el amarillo, que les dije que es más o menos como mi blusa. Ay, no se alcanza a ver, pero aquí hay una estrellita. Creo que los puse muy juntos aquí, la regué. Pero aquí está la estrellita y esta otra rosita. Creo que va quedando muy bonita la secuencia de colores. Pero ya me cansé. Yo pensando en si lo corto, pero no, lo vamos a terminar. No sé para qué compré este otro que les dije que solo me gustó y lo compré. Porque pensé que podría ser así como un complemento de este. Así como doble. No, ¿verdad? Pero va quedando muy lindo. Para la acuarela no sé si me gustaría me gustaría intentar hacer una como las que hace Hyunjin. Entonces voy a buscar inspo de esas también ahorita. También tenemos que ver cómo funcionan las acuarelas porque yo nunca he pintado con acuarelas reales. Tenemos que hacer eso también. Les decía que ya queda nada más la decisión más importante, con cuál cerramos el llavero. ¿O será que así se queda ya? Creo que le falta uno más. Siento que tiene ya todos los colores que me gustan, entonces ¿será que pongo otro amarillo? Uno verde podría ser. Oigan, mientras buscaba qué ponerle al llavero para hacerlo llavero, ya encontré uno de estos que nomás se cierran y ya. Pero quería enseñarles en mi etapa de manualidades de la pandemia porque ¿se acuerdan que ya nadie sabía qué hacer con tanto tiempo libre que teníamos? Pues yo me obsesioné con Avatar y me hice Vean, la neta no me quedó mal, nunca había bordado absolutamente nada, pero vean, ay, vean qué lindo el APA. O sea, compré esta en Amazon, compré la pura hoodie solita y compré uno de estos para bordar y hice cada puntada a mano, literalmente tardé un montón, pero creo que quedó lindo.
Es lo primero que hice así como de manualidad. De hecho la uso a veces, de que cuando hace frío y así. Y este de aquí es el resultado final de nuestro llaverito. Vean, se ve bien bonito. Se lo voy a colgar a una bolsa a ver cómo se va a ver. A ver si no se va a estar volteando. ¡Wow! Ya lo puse en una bolsa, vean qué bonito se ve. Creo que es una manualidad muy bonita y aparte está fácil. Solo hay que tener paciencia en cómo poner los botones. Siento que cada ángulo está peor que el anterior. Van a tener que disculparme. Bueno, voy a intentar ya hacer esto de las acuarelas que les dije y les voy a enseñar mi inspo. Es esta pintura de aquí de Hyunjin. Quiero hacer algo súper sencillo. Ni siquiera sé si esto está sencillo, si me va a salir, pero esta de aquí es mi inspo. O no sé si esta esté más sencilla. Esta otra, pero creo que esta está un poquito más laboriosa. Ay, qué nervios. Voy a intentar hacer esta de aquí. Vamos a abrir nuestro cuadernito de aquí. ¡Wow! Me encanta la textura. Les voy a ir enseñando las acuarelas que compré. Vienen así. ¡Wow! Y por alguna razón vienen también los nombres en japonés. Pero, a ver, déjenme recuerdo qué colores vamos a usar. Según yo, cuando se pintan acuarelas y así, tenemos que hacer como que pruebas de color, de todos los colores, de que cómo se ven y así. Pero no tengo... Tiré todo el agua. Soy estúpida. La voy a secar con una de estas porque no me pienso parar otra vez. Les decía que no quiero poner todos los colores aquí porque es como... Siento que los voy a echar a perder si nada más los pongo así nada más. Entonces, verde claro, verde oscuro, este amarillo de aquí. Y no trae rosa, pero creo que voy a usar este naranjita. Y vamos a ir transformándolos de ahí. Ok, según yo... Debo de poner así primero los puntitos porque literalmente no trae instrucciones. Entonces a estos puntitos yo pienso que se les agrega agua. Aquí según yo les eché agua y al revolverlo se va haciendo... Uy, creo que era mucha pintura y necesita más agua. Y voy a revolver los demás. Avancé un poquito porque siento que la acuarela me relaja bastante. Entonces estoy escuchando música mientras lo hago y quiero que vean mi avance más o menos. Hice primero las bases verdes que quiero, que es como, casi no se nota, pero son como puras sombras amarillitas y verdecitas. Y tengo que esperar entre cada capa que se esté secando. Entonces con un lilita y un tono como rojito, rosa, estoy queriendo intentar hacer pétalos porque no tengo ni idea de cómo se hacen pétalos, oigan. Pero voy más o menos así. Y creo que amo hacer acuarelas. Creo que descubrí un nuevo hobby. Me recuerda a cuando hacía maquillaje artístico, pero sin estresarme tanto. Porque sí era un poquito estresante hacer el maquillaje artístico, porque si no te salía como querías que te saliera, ya desperdiciabas todo lo que habías hecho, porque ya no te salía el contenido. Y aquí es como de que si no sale, pues ni modo, ¿saben? Entonces voy a seguir avanzando y les digo... Ay, oigan, pues creo que está quedando horrible. Voy a confiar en el proceso, pero vean cómo va quedando. Estoy dejando que se seque porque me doy cuenta que si no dejo que se seque lo suficiente, no queda bien. Entonces, vean, júzguenlo. Bueno, sí, pero no lo juzguen tan feo. Porque de este ángulo parezco el pez gordo. Vean, a ver, se ve más o menos así. Creo que en persona se ve mejor, en la cámara se ve aún peor de lo que está. Ok, listas para ver el resultado final. No se hagan muchas expectativas, ok. No, es de las primeras, o sea, ya había hecho acuarela, pero sin boceto. ¿Saben? Las veces que he hecho acuarela, la maestra hacía el boceto. Vean. Esta es algo, definitivamente, pero creo que se ve mejor en persona que en la vida real, en la cámara, perdón. Se ve mejor en persona que en la cámara, creo yo, porque aquí se ve así como que muy... Este es el resultado, más o menos. Ahorita se los grabo viendo. Me gustó muchísimo trabajar con acuarelas, oigan. Ahorita falta que se seque todavía, pero me gustó mucho estar haciendo ambas cosas. Así es como se ve ya de frente, para que vean cómo se ve ya un poquito más de cerca. Son flores, pero no súper detalladas, un poco más abstractas. Y creo que se ve bastante lindo. O sea, lindo si lo ves así. Si te alejas un poquito más, ya ves como que este churrito nada que ver.
Pero pues para ser la primera vez, nada mal, creo yo. Y pues como siempre, nada más agradecerles por llegar hasta el final de este video. Y espero que les haya gustado mucho. Creo que es un video bastante relajante y como platicando, ¿saben? Es como que estamos tú y yo solas. Pero espero que les haya gustado y si les gustó pueden comentar algo y darle like y suscribirse, claro que sí. Bueno, pues ya nada, muchas gracias por ver y nos vemos en otro video. Bye.